Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo que va ahora a dedicarse, por el tiempo que dure, a historias extraordinarias. Me refiero a historias extraordinarias no en el sentido de ser grandiosas, sino de ser raras, de estar fuera del ordinario en ese sentido, de ser muchas de ellas desconocidas y ser curiosas, ser algunas divertidas, ser dignas de ser conocidas, y es la que voy a contarles hoy día. Pero antes de eso, y ya que esto se va a relacionar con temas asociados a la cristiandad, me gustaría aclarar una cosa, tomarme un par de minutos, porque una y otra vez cuando toco el tema, cuando aparece el tema de la existencia o inexistencia de Dios, como hice ayer, diciendo no que no existe Dios, sino que no se puede probar ninguna cosa respecto a él, o cuando he hecho otro tipo de observaciones que tienen que ver no con el tema teológico de Dios, sino que con el tema humano de la organización, que se llama iglesia, cualquier iglesia por lo demás, aparecen montones de reproches, críticas, gente que se enoja porque se insiste en ser ateo. Bueno, voy a explicarme ahora brevemente para ver si cesan esos comentarios que me parecen injustos. Yo no soy ateo, ni soy creyente, ni soy agnóstico, ni soy gnóstico. Tengo respecto a estas materias metafísicas una postura que no se puede encasillar con ninguna de esas descripciones. Y no tengo interés, ni tengo ninguna razón, ni tengo por qué explicar en qué consiste mi postura, que es una postura probabilística nada más. No soy un creyente de esa postura, sino que es una postura que me llama la atención y que se acerca a algunas metafísicas, como si están interesados, la del teólogo Meister Eckhart del siglo XIII después de Cristo, que se acerca al budismo, incluso al hinduismo, a la religión. Pero es asunto mío. Eso es una cosa. Segundo, me parece muy curioso que los creyentes cristianos, y quizás probablemente de otras religiones, creo que muchos musulmanes también están en esa postura, vean a su Dios como una especie de super inspector de colegio que se enoja con los que no creen en él o que se portan mal de acuerdo a sus normas y que está dispuesto a castigarlo, el infierno, esto. Me parece una visión muy mezquina de Dios. O sea, si yo creyera en el Dios de los cristianos, no se me ocurriría un Dios que está preocupado de si fulano de tal cree en él o no, lo cual me parece absurdo. Es adjudicarle a esa entidad tan infinitamente distinta y superior rasgos humanos. No tiene sentido, estimados amigos. A Dios, si existe, le importa un huevo que uno crea o no crea en él. Esa es la verdad. Y no sé si está tan preocupada de los comportamientos tampoco. Pero bueno, no voy a entrar a explicar cómo yo veo el asunto. Solo digo que en todo caso no soy ateo, ni soy no ateo, ni soy esto, ni aquello. Y por último, tercer punto, y aquí termino. Si piensan que es malo ser ateo porque creen que yo soy ateo, dejen que Dios me castigue. ¿Para qué se preocupan ustedes? Dejen que Dios se enoje. ¿Para qué se enojan ustedes? Dejen que Él se enoje y me castigue. No se preocupen tanto. Él no necesita que ustedes se enojen. Y ahora entro al tema propiamente tal, estimados amigos. Cristianos y no cristianos tienen del papado una imagen propia a los tiempos que corren hoy, y están corriendo desde hace más de un siglo. Ven a la iglesia como una institución solemne, grandiosa, donde el Papa es un monarca absoluto, como se titula este libro, que después voy a hablar de él y se los voy a recomendar, de John Julius Norwich. Lo ven como algo de una enorme asociación con lo espiritual, obviamente, pero la iglesia no fue siempre así, ni mucho menos, ni mucho menos. No tienen idea por cuántas distintas, absolutamente distintas entre sí fases ha pasado esta organización humana que es la iglesia. No hablemos, dejemos a Dios de lado por el momento. Como ejemplo les voy a poner algo que recoge aquí precisamente este libro, que después se los voy a recomendar con más detalle. En su introducción, y refiriéndose precisamente a las distintas fases por las que ha pasado la iglesia, recuerda que hubo en algún momento un papa, León X,
que cuando fue nombrado papa, dijo: Dios me ha dado el papado, ahora disfrutémoslo. Ahí tienen ustedes. Bueno, el punto divertido, si ustedes quieren, o curioso, o raro, que muchos de ustedes no se pueden imaginar porque tienen esta imagen monolítica de la iglesia tal como es ahora, bueno, hasta por lo menos lo que uno ve por fuera, ¿no? Quién sabe los cismas internos que hay en el Vaticano entre distintas corrientes, qué sé yo. En un momento dado, esta iglesia, entre 1378 y el año 1417, hubo 3 papas al mismo tiempo disputándose el papado. ¿Sabían ustedes eso? Es lo que se llama el Gran Cisma de Occidente, aunque en realidad hubo uno mucho más grande después con la reforma del siglo XVI, que inició, en cierto sentido la inició otros, pero formalmente Lutero. El Gran Cisma de Occidente, entre 1378 y 1417 hubo 3 papas, cada uno de los cuales pretendía ser el papa y que se excomulgaban el uno al otro. ¿Cómo es posible, eran ustedes? Bueno, eso es lo que les voy a contar. Resulta que, para ponerme en un contexto muy general, a estas alturas, en el siglo XIV, la Iglesia ya había dejado de ser lo que había sido en un comienzo, una organización que primero perseguida intermitentemente por el Imperio Romano, luego se convirtió en la religión oficial del imperio, adquirió otro carácter, y a lo largo de los siglos pasaron muchas cosas. La historia del papado muy interesante porque en el fondo es la historia de Occidente en gran parte. Pasó por muchas fases, hubo un momento en que empezó a desarrollarse el tema de los monasterios, un movimiento religioso, disidencia, sectas heréticas, etc. Pero en todo este proceso a lo largo de los siglos la Iglesia se fue convirtiendo en una organización extremadamente poderosa. Durante la Baja Edad Media, o sea, desde el momento en que cae el Imperio Romano en Occidente, a finales del siglo V después de Cristo, hasta por lo menos el siglo X, XI, por lo menos 400 o 500 años, qué cantidad de generaciones, ¿no? Se llama la Baja Edad Media, una época de brutalidad, violencia, miseria, comunicaciones interrumpidas, casi cero comercio, las ciudades semi-abandonadas o completamente abandonadas, brutalidad, guerras perpetuas. Fue un periodo muy oscuro. Un periodo muy oscuro que terminó manchando todo lo que llamamos ahora Edad Media, aunque la segunda parte de la Edad Media fue muy, pero muy distinta. Y en este periodo la Iglesia cumplió una función importantísima. Fue la que le suministraba personal a estos monarcas o estos jefes tribales o de, qué sé yo, transitorios que habían en Europa, que todos analfabetos, todos brutos. La Iglesia era la única institución que tenía un personal alfabeto, educado. Eran rápidamente usados por estos jefes de bandas militares germánicas para organizarles las cosas, porque hay que generar algún tipo de orden burocrático, hay que generar informes, hay que generar archivos para poder gobernar. No se puede gobernar sin tener información, sin tener una mecánica. Fueron muy importantes además la Iglesia en ese periodo para ofrecer consuelo a los que eran pisoteados a diestra y siniestra. Cumplió funciones muy importantes y sirvió además para mantener, para rescatar, para salvar una porción, no diré gigantesca, pero importante, de la literatura, el pensamiento del mundo clásico que se había derrumbado. En los monasterios, los curas, había monasterios donde frailes se dedicaban en el scriptorium, o sea, el escritorio, a copiar, porque no existían imprenta, manuscritos, qué sé yo, de los filósofos, de los pensadores, de los oradores de Roma, de Grecia. Eso se salvó, mucho de ellos se salvó gracias a eso, a esa labor. O sea, fue una función importante. Pero mientras tanto la Iglesia se fue enriqueciendo. Se fue enriqueciendo porque muchos fieles se compraban un ticket al paraíso, por así decirlo, legándole sus posesiones, sus tierras, la riqueza fundamental en esa época era la tierra, a la Iglesia. Y eso se iba acumulando porque los sacerdotes, aunque algunos tenían relaciones con mujeres y todo, eso duró bastante tiempo, hasta por lo menos el siglo XII-XIII, pero por lo menos no tenían familias formales, que significara esto, que por ejemplo, el párroco de tal zona le legara algo a sus hijos.
El párroco era, por así decirlo, simplemente un funcionario. Entonces no había una pérdida de terreno, de territorio a manos de los descendientes de los que estuvieran manejando tal o cual arzobispado o obispado. Era la iglesia que seguía acumulando. Entonces se fue haciendo muy rica, porque no solamente la posesión de la tierra, sino que el control que da la riqueza que genera esa tierra, el control humano sobre los que trabajan esa tierra y los que dependen directo e indirectamente de la tierra. Fuera de eso tenían poder porque los señores en este mundo salvaje que muy poco a poco se iba ordenando, requerían a los sacerdotes para que le organizaran su burocracia y no solamente eso, requerían a los sacerdotes tenerlos cerca de sí, tenerlos un poco avasallados, convertidos en vasallos, porque eran poder, por esa riqueza que manejaban. Un obispado manejaba un montón de tierra y directamente la manejaba el obispo, no el papa. El papa estaba lejos, en Roma. Entonces, con el tiempo la iglesia se enriqueció y con el tiempo la iglesia empezó a tener una relación distinta a la que había tenido al principio con estos jefes o estos autoridades seculares, mundanas, reyes, príncipes, emperadores. Se fue haciendo conflictiva porque la iglesia quería ellos tener poder, mantener ellos el monopolio del nombramiento de los obispos y de todas esas cosas y tener un control directo sobre todo eso y sobre las riquezas de la iglesia y los emperadores y reyes que se iban poco a poco, digamos, fortaleciendo en medio de este desorden y que iban centralizando las cosas un poco, en algunas partes más, en otras menos, querían tener lo mismo, control sobre esas tierras, sobre esos recursos, y ese control suponía que ellos fueran, por ejemplo, los que nombraran a los obispos. Y ahí está el famoso tema que recorre buena parte de la historia de la Edad Media, que es la querella y la investidura. ¿Quién inviste como obispo? ¿El papado o el monarca? Bueno, todo esto se fue acumulando. Hubo otros elementos que se agregaron, que ya se los voy a contar después, para que veamos cómo llegamos a los tres papas. Después que les cuente de mi primer bloque, puros productos y servicios de beneficio para usted, de todas maneras, como por ejemplo, si usted tiene una firma, una pequeña empresa, inició una pyme, muchos de nosotros, yo, usted, muchos iniciamos actividades distintas a las que teníamos antes por distintas situaciones, si no es por el llamado estallido social, que fue la insurrección, por el COVID, y empezaron nuevas actividades porque en las propias ya no podían. En fin, y les va bien, y están contentos, están echando a andar sus cosas, pero ojo, hay que registrar la marca, o si no puede tener problemas, no con el fisco necesariamente, con otro, con los frescos, que son el producto más abundante en nuestro país. patriciastocker.com, profesionales que registran su marca en Chile y en el extranjero, la conservan, la renuevan, para que usted esté tranquilo, cosa que yo ya hice hace ratito. Mi marca es el Villegas, y esa marca está registrada y nadie más la puede usar. Continúo con chiletributa.cl, dice aquí, podría ser .com, pero Chile Tributa, una empresa que se dedica a manejar los temas de tributación de su empresa, para que usted no tenga problemas. También los temas de tributación del personal, de los ejecutivos, y todo lo relacionado con el tema tributario, que es algo más que hacer una declaración en un formulario. Todo eso que es complejo, todos los años cambian los procedimientos, póngalo en manos de Chile Tributa, y va a estar usted mucho más tranquilo, todo va a andar bien. Continúo con el suplemento Vito, el suplemento que es un suplemento, un producto que se vierte una cucharadita en el pellet normal de sus mascotas y ese pellet se va a convertir en un premium pellet, super premium. Y sus mascotas van a estar con mejor estado de salud, más contentos y usted también. Uno está contento cuando las mascotas están contentos y uno come harto cuando están enfermas, ¿no es cierto? Continúo, ¿dónde se encuentra el suplemento Vito? En vito.cl o en muchas mascoterías lo tienen también. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la oportunidad a usted de tener algo que ya no se usa, pero que es mucho más interesante que una foto. Un retrato al óleo de usted o de alguien de su familia o de un grupo familiar, como se hacía antiguamente. Mucho más interesante un retrato que una foto, creo yo. Tiene un valor artístico, el artista además saca los rasgos interiores, el alma de la persona, no es meramente una reproducción de su rostro o de su cuerpo. Pónganse en contacto con él, ahí están los datos con el pintor Rodrigo Calderón Martínez. Y termino con Trade In, la empresa que busca para usted, para su empresa en el exterior, las mejores oportunidades de insumos o productos que usted necesita
ya sea para producir sus productos o para venderlos directamente. Ellos registran, escanean todo el ámbito de los proveedores suyos, cuál es el que ofrece los mejores precios, la mejor calidad, y una vez que han determinado eso, ponen la mercancía en las puertas de su empresa. Trade in. A esta lucha, emperadores, el papa, a ver quién controla estos jerarcas locales, que eran en el fondo señores feudales, tenían tierra, manejaban siervos, tenían recursos monetarios, qué sé yo, era poder económico, poder político, poder humano. ¿Quién los nombra? ¿Quién los avasalla? ¿Quién los convierte en vasallos? ¿Quién los convierte en dependientes? Si yo, ustedes, si el Papa, o nosotros los reyes, los monarcas, los emperadores, como por ejemplo la lucha entre el papado y el Imperio Romano Germánico, algún día les voy a contar detalles de eso, duró siglos. Pero había otra cosa. En Roma, familias poderosas, algunas de ellas herederas de las familias poderosas, los clanes poderosos de la época del Imperio Romano, y tenían mucho poder en Roma, poder económico, por sus tierras, por todo, se peleaban entre sí por ver quién nombraban papa. Ellos querían que alguien de su clan fuera nombrado papa. Y eran peleas a cuchillazo. No crean ustedes que era chacota. Entonces, ¿qué pasa? En 1308, otra cosa más, tercer elemento en disputa. Cardenales, en un momento dado, cardenales italianos y cardenales franceses, y por esta razón del poder, se disputan la capacidad para nombrar al Papa. El rey de Francia, a partir de Felipe el Hermoso, que es un tipo que gobernó en el siglo XIV, principio del siglo XIV en Francia, también está imbuido con esta idea de controlar a la jerarquía de la iglesia en Francia, por el poder que eso significaba en todos los sentidos. Y el papado no quería, entonces había una tensión. En un momento dado se elige a un papa de origen francés, Clemente V. Y Clemente V, lateado de esta presión que sufría en Roma, de estas familias romanas, de estos cardenales italianos, traslada la sede, esto quizás ustedes tampoco lo sabían, a Francia, a Aviñón. En 1308, el Vaticano, por así decirlo, la jefatura de la Iglesia cristiana, se traslada de Roma a Aviñón, que por supuesto los críticos de eso lo llamaron la captura de Babilonia o algo por el estilo, no me acuerdo bien cómo lo pusieron. Y finalmente pasó el tiempo, murió Clemente V, qué sé yo, y llega el año 1378, han vuelto a Roma los papas después de Clemente V, y muere Gregorio XI en 1378 y vuelve a repetirse esta disputa entre los cardenales italianos y franceses y terminan eligiendo dos papas distintos, pues. Dos papas distintos. Los cardenales italianos eligieron a Urbano VI, o sea, eligieron a un cardenal que le pusieron ese nombre, o que eligió ese nombre. Ustedes saben que el Papa elige el nombre que se va a dar, Urbano VI. Y los cardenales franceses no estaban de acuerdo y eligieron a otro señor como Papa, Clemente VII, que se fue a Aviñón de nuevo. Así que habían dos papas, ambos creyendo ser el verdadero Papa, el Papa de verdad, excomulgándose unos a otros. Ustedes se habían imaginado eso. Pero ahí no termina todo. En 1414, tratando de resolver este tema, los cardenales se reunieron para una especie de concilio. No me acuerdo en qué ciudad, pero se reunieron y nombraron a un tercer papa que se dio como nombre Martín IV, me parece, o quinto. No, Martín V. En un momento dado coexistieron tres papas. Tomó tiempo lograr que estos dos primeros anteriores, o sea, Urbano VI y Clemente VII, se renunciaran. O sea, como quien... ¿Sabían ustedes que pasaron esas cosas? Y entonces Martín V
vuelve a restaurar las cosas a la normalidad y tenemos habemus papam, habemos un papa. Así es que, ¿qué les parece? En un momento dado, 3 papas. Por un momento y por un largo tiempo, 2 papas. Así de involucrado con la política internacional de Europa estaba el Vaticano. Ahora, ustedes ven, el Vaticano parece, por lo menos a la vista desde afuera, uno no sabe cómo las intrigas o las situaciones internas del Vaticano. Yo no soy vaticanólogo, no tengo idea. Pero por lo menos tenemos la sensación de que no hay 2 papas, hay uno solo, es monolítico, funciona como un monarca absoluto. Y ahí quiero llegar a este libro, Absolute Monarchs, monarcas absolutos, porque se supone que el Papa es un monarca absoluto, o sea, tiene el control total, en teoría, en el fondo no es así, y sobre todo en temas de teológico, es la última palabra, es infalible. El Papa, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esto no es viejo. La infalibilidad papal la decretó, si no me equivoco, Pío XI, en algún momento dado por ahí. No es tan antiguo. Y esta historia de John Julius Norwich es muy, pero muy entretenida. Todo esto parte, por supuesto, con los 2 primeros jefes de la iglesia que no se llamaban Papa, San Pedro y San Pablo, ¿no es cierto? Que estuvieron activos, llamémoslo así, en la época del Imperio Romano, bastante antes que el imperio se derrumbara. Y bueno, hasta el día en que terminó su escritura, este señor John Julius Norwich, muy entretenido, porque esto es la historia de Europa. Gran parte de la política, o sea, casi toda la política europea del siglo, de la Edad Media, gran parte de la política, gran parte de las guerras, de las situaciones, tienen que ver con la iglesia. Hasta por lo menos el siglo XVIII. Y quizás más. Como explica otro autor, otro historiador del cual les hice mención, precisamente mostrándole un libro, Peter Brown, que es muy dado a ver el aspecto ideológico de la historia como lo hago yo. Dice él que cuando fue a estudiar a Inglaterra, a Oxford, historia, Peter Brown, decía que le llamó la atención la indiferencia con que veían los historiadores, sus colegas, las religiones como si no fueran tan poderosas en determinar conductas y por lo tanto una parte importante de la historia humana. O sea, las ideas religiosas, pueden ser las ideas políticas, es enormemente poderoso. No son las mecánicas puramente económicas las que, como creen los marxistas, digamos, básicos, no los marxistas refinados, la historia. Y este libro, por lo tanto, es la historia política de Europa, durante gran parte de la Edad Media, durante gran parte de la historia europea. Ya no ahora, probablemente, pero sí durante siglos de los siglos. Amén. Así que 3 papas, estimados amigos, 3 papas y un solo Vaticano no más. ¿Qué les parece? Y quiero contarles ahora de Oxibiota, antes de mostrarles otra cosita, el producto que mezclado con agua se convierte en un caldo de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye los malos olores. Usted donde echa este producto, estas bacterias destruyen a las que producen los malos olores, o sea, los que producen la descomposición, y el problema se acaba de raíz. ¿Dónde encuentra esto? En oxibiota.cl. Continúo con las conversas numéricas de este ingeniero de la Chile que yo conozco personalmente, ha estado aquí mismo, un hombre muy brillante que ha desarrollado una manera de enseñar las matemáticas para cabros chicos que tienen problemas totalmente distinta a la que es habitual. Nada de computación, de aprender fórmulas, es ver las matemáticas como deben verse. Así como uno usa la lógica, no necesariamente estudiando necesariamente todas las intrincadas variantes de la lógica simbólica, sino que simplemente usando cuidadosamente lo que podríamos llamar el sentido común. Simplemente. La matemática es una manera de ver el mundo que luego, cuando se necesita, uno computa y ahí usa la fórmula. Él les enseña eso, les hace ver la matemática distinto, se acaban los problemas en el colegio, se acaban los problemas en la universidad, se acaba el problema de elegir una carrera que no tenga matemática como hacen tantos cabros. Además, prepara para la prueba de selección universitaria y da cursillos de programación para niños chicos, cursillos entretenidísimos con un lenguaje, porque hay mucho lenguaje de computadora fácil de usar. Los cabros se disciplinan mentalmente, lo pasan súper bien. Continúo con el buffet González y compañía, un buffet de abogados penalistas que van a resolver temas penales. Son muy buenos, han ganado temas muy importantes, son de los 2 o 3 buffets de penalistas más importantes del país. Y además tienen especialistas para temas
de adiestramiento del personal en las empresas para cumplir con las exigencias de la ley Karim y otras. Esto es una exigencia legal. Y termino con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para diseñar casas cuyas fachadas e interiores son completamente diferentes a lo normal, pero son espectaculares. Se los digo, yo he estado en esas casas, y ahí tienen una foto que les da una pálida idea de lo entretenido que son esas casas, cómo se ubican en el espacio, aprovechan la luz, son otras cosas. Son realmente, el tipo realmente es un enorme talento arquitectónico. Está disponible también para remodelaciones y ahí están los datos de cómo contactarlo. Bueno, la historia del papado entonces pasó por muchas etapas, etapas muy desconocidas, etapas donde uno dice, ¿dónde están los papas? En un momento dado, en el Vaticano, y no solo en el Vaticano, sino en los obispados, o sea, eso que se llaman en general los príncipes de la iglesia, los cardenales, los arzobispos, los obispos, sobre todo los cardenales, tienen sus propias sedes, sus propios edificios, sus propias sedes donde operan, y eran palacios, se festeaba, papas tuvieron hijos. Vean ustedes los papas del Renacimiento, son unos papas tremendos. Aquí están algunos de los nombres, me acuerdo yo de uno de los nombres, pero Julio II, aparece en películas incluso, contemporáneo de estos grandes artistas del Renacimiento, eran tipos muy cultos por lo demás, ¿no? Estamos hablando de gente aquí, el Alejandro VI, que era de la familia de los Borgia, tipo Julio II, León X, qué sé yo. Ese fue el que dijo, Dios nos dio el papado, ahora disfrutémoslo. Y lo disfrutaban, ¿eh? De ahí viene el movimiento psicológico religioso que lleva la Reforma. Desde hacía siglos que había malestar primero, luego rabia furiosa contra el enriquecimiento de la iglesia que llevaba a una vida bastante a veces disipada de estos príncipes de la iglesia. Vivían en medio de un lujo asiático, se preocupaban muy poco de la evangelización. La iglesia estaba, en momentos dados, estaba muy, pero muy, con un estándar moral muy bajo. George Jackson se habría aterrado al ver tan baja ética, el que sabe tanto de ética. La iglesia fue muy diferente en diferentes tiempos, estimados amigos. Realmente es una historia muy, pero muy interesante. Es una historia de los hombres, no es una historia de Dios, no es una historia teológica, no me traten de ateo, no me traten de ninguna cosa. Esto es historia pura y simple. Y eso sería todo. Creo que me pasé un poco el tiempo, lo habitual. Nos estamos viendo mañana lunes. Chao.